académico, el doctor Juan Soto Ramírez, que también siempre muy solidariamente nos ha apoyado desde el primer diplomado. Le pedí que nos pudiera apoyar con una conferencia que tiene que ver con los nuevos enfoques de la investigación social contemporánea, ¿no? Así que muchas gracias, Juan, por estar aquí, siempre compartiendo con todos los colegas de trabajo social. Es un aliado muy importante. Juan, él es licenciado en Psicología Social y maestro en Psicología Social por la Universidad Nacional, bueno, licenciado en Psicología por la UAM, Iztapalapa, y maestro en Psicología por la UNAM. Cuenta con un doctorado en Antropología por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Actualmente él es profesor investigador de tiempo completo en la Universidad Autónoma Metropolitana de Iztapalapa, donde además de dar clase, desarrolla diferentes proyectos de investigación muy vinculados sobre todo al tema de medios de comunicación, al tema de justamente psicología social. Es académico también de licenciatura y posgrado en psicología social, tanto en la UAM como en la UNAM, miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Es actualmente también el coordinador de publicaciones de la Sociedad Mexicana de Psicología Social, ¿no? Que tiene una serie de publicaciones, unas revistas muy importantes en temas de investigación, y pues además de vuelvo a repetir, un querido amigo y aliado del trabajo social. Así que, Juan, muchísimas gracias por venir y pues adelante, te damos la palabra. Gracias a ti. Además es su cumpleaños el día de hoy. No. De aquí a la fiesta. En realidad es el lunes, pero bueno. Pero hoy festejamos. Sí. Nada más una pequeña anotación. Era miembro del Sistema Nacional de Investigadores, pero o sea, salí y ahora voy a postular mi reingreso, ¿no? Lo que yo voy a hacer es darles una breve charla acerca de la metodología de la investigación, y culminaré con un pequeño ejemplo de cómo se pueden aplicar ciertas cosas, ¿no? Hacer investigación, según mi punto de vista, es algo más que recopilar datos, ¿no? Es algo más que aplicar cuestionarios, ¿no? Para después generar tablas y cifras, ¿no? Hacer investigación implica un trabajo mucho más fuerte, es decir, no solo eso, pues, o sea, implica tener una formación filosófica, implica tener una formación fuerte en términos metodológicos, pero sobre todo algo que me ha funcionado mucho con los estudiantes es enseñarles lógica, ¿no? Porque a través de la lógica se puede entender los diseños de las preguntas, la construcción del objeto de investigación, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces yo siempre les digo a los estudiantes que el que sabe lógica sabe hacer investigación, ¿no? La mitad del proyecto de investigación generalmente descansa en la pregunta de investigación, ¿no? Es decir, descansa en el tipo de pregunta de investigación. Si uno puede formular bien y acotar bien una pregunta de investigación, según mi punto de vista, tiene la mitad de la investigación hecha. Es decir, y todo descansa en una pregunta de investigación. Pero una pregunta de investigación no es algo que aparece de la noche a la mañana, ¿no? Es decir, o sea, uno no se acuesta y se levanta con una pregunta de investigación, ¿no? Sino que para poder realizar una pregunta de investigación se requiere de un proceso fuerte, es decir, de un proceso riguroso y de un proceso constante y continuo de estar investigando sobre un tema, ¿no? Los estudiantes, cuando están haciendo sus tesis de licenciatura o de maestría o de doctorado,
se desesperan muchas veces porque no pueden formular una pregunta de investigación, no quisiera decir coherente, sino consistente o sólida, ¿no? O sea, sobre todo porque la formulación de la pregunta de la investigación tiene que ver con que el investigador o con quien vaya a hacer, quien vaya a realizar ese proyecto de investigación esté fuertemente imbuido en la temática que va a trabajar, ¿no? Si uno desconoce el tema, es difícil que uno se pueda preguntar algo sobre ese tema, ¿no? Entonces el involucramiento que uno tiene que estar, tiene que realizar con ese tema, tiene que ser muy fuerte. Cuando los estudiantes no han trabajado el tema, es decir, y es novedoso, entonces les cuesta mucho trabajo formularse algo porque no conocen del tema. Entonces, más o menos, una pregunta de investigación buena, ¿no? O sea, surge más o menos como a los 3 meses, ¿no? Es decir, a los 3 meses de estar leyendo, a los 3 meses de estar recopilando datos, a los 3 meses de estar más o menos pensando el objeto, etcétera, etcétera. O sea, no quiere decir que uno deba esperar 3 meses para que después decir, ahora ya tengo mi pregunta, porque tampoco ocurre así. Es decir, es un proceso de reflexión y es un proceso de indagación fuerte. Entonces, por eso digo que hacer investigación es algo más que aplicar cuestionarios, o sea, es algo más que aplicar técnicas para la indagación sobre un tema, ¿no? Uno tiene que involucrarse, es decir, el trabajo de archivo, el trabajo documental, tiene que ser tan fuerte como el trabajo de campo, ¿no? El trabajo de campo, digámoslo así, es el momento en el que el investigador sale a campo, recopila datos, pero después viene otra fase que es muy importante y que es la del análisis de los datos, ¿no? Es decir, me ha tocado estar con grupos de investigación que de pronto me dicen, oye, ¿por qué no vienes y nos das un curso de análisis visual? Y entonces ahí voy y resulta que tienen, así me tocó, no voy a decir dónde, pero me tocó un grupo de investigación que tenía pilas de dibujos, 10.000 dibujos, tenían 10.000 dibujos de niños, ¿no? Que les pusieron a hacer un ejercicio de investigación muy bonito, ¿no? Donde los niños dibujaban qué era lo que pensaban, lo que sentían, etcétera, etcétera, en una zona que está asolada por el narcotráfico, y los investigadores no sabían qué hacer con esos dibujos, es decir, ya habían generado los datos y ahora no sabían qué demonios hacer con los datos, o sea, cómo los iban a analizar. Entonces, esas 3 fases que he enunciado veladamente, ¿no? son fases importantes para el proceso de la investigación, ¿no? Es el proceso de la investigación documental, ¿no? El trabajo de campo, y uno regresa al escritorio a hacer el análisis, ¿no? Y la redacción del informe. Ajá. Esos 3 pasos en general, según mi punto de vista, bueno, habría uno, porque ya no es tan necesario, pero bueno, o sea, tendría que ver con la publicación de la investigación, ¿no? En términos generales, esos serían como los 4 pasos. Es decir, hay a veces mucha confusión porque se piensa que la investigación está aquí, es decir, que está en el trabajo de campo, pero en realidad la investigación está en estas 3 fases de la investigación, ¿no? Esta la podemos dejar como opcional porque muchas veces el trabajo de investigación termina en una tesis, ¿no? En una tesis que a lo mejor solo va a leer el director, ¿no? Completa, ¿no? Y el papá o la mamá del... Porque lo quieren mucho. Sí, porque lo quieren mucho, exacto. Sí, a veces ni los sinodales, porque hay sinodales que nada más llegan a leer las conclusiones al día del examen y sobre eso hacen preguntas. Entonces, si al alumno le va bien, el director la lee completa, ¿no? Eso. Entonces, es importante entender que o sea, hay un trabajo fuerte en el trabajo de archivo, en el trabajo de la investigación documental, es decir, cuando se va sistematizando toda la información, ¿no? Cuando se está generando, por ejemplo, el estado del arte sobre la investigación. Cuando uno hace investigación, creo yo que uno tiene que convertirse en un especialista, un verdadero especialista
en su tema de investigación. ¿Qué quiere decir de especialista? Que conoce todo lo que se ha publicado sobre el tema, que conoce todo lo que se está publicando, que sabe qué es lo que se está discutiendo en México y en otros países acerca del tema. Es decir, y en ese sentido, cuando uno se toma en serio la investigación y sus temas de investigación, uno se da cuenta que no puede andar haciendo investigación sobre lo que le venga en gana, es decir, sobre cualquier cosa que se le cruza, ¿no? Por eso a mí, yo dudo mucho de los denominados investigadores que andan opinando de todo y que andan haciendo investigación de todo, porque en efecto es tomar un tema y convertirse en un especialista de un tema de investigación es algo a lo que uno le tiene que entregar, en verdad, se los digo así, o sea, toda su vida, es decir, su vida entera, ¿no? Entonces, por eso yo dudo de esos investigadores que andan brincoteando de un tema a otro, ¿no? O sea, de pronto andan en temas de no sé, juventud, y luego se pasan al amor, y luego se pasan a las actitudes políticas, y o sea, es como... no, o sea, no creo que ni siquiera que fuera complicado, creo yo que es imposible. Es decir, yo creo que uno puede manejar 1, 2, 3 temas y ya, se acabó. Es decir, creo que no se puede. ¿No? Porque incluso, por ejemplo, a las personas que saben, a las personas que les gusta el fútbol, o sea, se les nota cuando realmente saben del fútbol, por ejemplo, ¿no? Es decir, no hay que ir muy lejos, ¿no? O sea, sí, exacto. No hay que ir muy lejos. Pues. Entonces, yo sí insisto, creo que hay que desmitificar la idea de que la investigación está en el trabajo de campo. Es decir, la investigación está en todas las fases, pero esta fase, o sea, la fase 1 y la fase 3 son tan importantes como la fase 2, ¿no? Porque no se puede hacer investigación sin saber para qué demonios se van a utilizar los datos. Lo que pasa muchas veces en las universidades es que hay cursos que se llaman metodologías de la investigación. Ajá. Y entonces, en esos cursos de metodologías de la investigación a los estudiantes les enseñan técnicas de investigación. Y entonces imaginen que les enseñan, no sé, diferencial semántico, redes semánticas, no sé, escalas de actitudes, ¿no? A generar escalas de tipo Likert, ¿no? Y de pronto los estudiantes se fascinan y dicen, ya tengo una herramienta, ahora voy a salir a la calle y voy a aplicarla indiscriminadamente, ¿no? Entonces, esos cursos de metodologías de la investigación son cursos fallidos. ¿Y son cursos fallidos por qué? Porque enseñarles a los estudiantes las técnicas por las técnicas, ¿no? No tiene ningún sentido según mi punto de vista. Y no tiene ningún sentido porque no se le está diciendo al estudiante que para abordar cierta problemática de la realidad social se requieren técnicas específicas y unas pueden ser más óptimas y otras no tanto. Entonces, aplicar técnicas de manera indiscriminada, o sea, tiene malos resultados. Pues. Por eso el diseño de la investigación es algo muy importante. Ajá. Cuando uno realiza bien una pregunta de investigación, entonces puede seleccionar la o las técnicas que va a utilizar para abordar su problemática. Y también hay otra cuestión, es decir, hay una cuestión que es la que voy a exponer acá, y es que, según mi punto de vista, también los investigadores tienen que saber de epistemología. Es decir, no se puede saber solo de metodología. Ajá. ¿Por qué? Porque se tiene que... Porque se tiene que ser, el proceso de investigación tiene que ser un proceso integral. Ajá. Que no solo concibe la metodología, sino que acá, como lo vamos a ver, ¿sí? Ajá. El proceso de construcción del conocimiento en ciencias sociales depende o sea, está en 3 niveles. En un nivel ontológico, en un nivel epistemológico y en un nivel metodológico. Y generalmente la metodología de la investigación, ¿sí? O los cursos de metodología de la investigación están centrados solo en el aspecto metodológico.
A los estudiantes no se les enseñan, por ejemplo, bases epistemológicas de la construcción del conocimiento. O no se les enseña, por ejemplo, salud. ¿Sí? Gracias. Las bases ontológicas de los paradigmas dominantes en el ámbito de la investigación científica. Y cuando eso pasa, entonces, ¿sí?, los estudiantes se quedan solo, digamos así, en el nivel más superficial, ¿sí?, de la investigación. O sea, el investigador tiene que saber dónde está parado, es decir, en términos de una geografía intelectual, en términos de una geografía de investigación, en términos de una geografía, si ustedes quieren, histórica, en términos de la investigación. Y conocer estas bases, las bases ontológicas y epistemológicas de los paradigmas que rigen la investigación científica del mundo contemporáneo es muy importante, ¿no? Es muy importante porque eso es lo que nos permite... ¿Me ayudas? Sí. Porque ahí uno es como puede saber o conocer, por ejemplo, ¿sí?, cómo se está construyendo y cómo se está y cómo se está realizando los diseños, ¿no? En términos generales, aunque las palabras pueden sonar muy raras, es decir, pueden sonar muy raras o pueden sonar como muy complejas, en realidad creo yo que conocer estas bases es fundamental, pero es algo que tiene su complejidad, pero es sencillo a la vez, ¿no? Es decir, nosotros tenemos como, en términos de investigación, hay dos formas o dos modos principales, ¿sí?, de concebir nuestra relación, es decir, con la realidad. O sea, el investigador establece y parte de una relación particular, ¿no?, con la realidad. Y esto es lo que nos permite entender, por ejemplo, cómo se han dividido, ¿sí?, los distintos estilos, ¿sí?, de hacer investigación, ¿sí? Es decir, cuando asumimos que, por ejemplo, el cosmos modela el conocimiento humano, estamos asumiendo que el investigador establece una realidad, que establece una relación, ¿sí?, en donde la realidad es independiente de él y la puede conocer de manera objetiva. En el segundo, ¿no?, ¿sí?, nosotros entendemos que, por ejemplo, es la mente lo que modela el cosmos. No estoy hablando de ninguna cuestión metafísica ni de ninguna cuestión mística, O sea, estoy hablando de la relación que se establece entre la mente y el cosmos, o entre la mente y la realidad, o entre el investigador y la realidad que investiga, ¿no? En el segundo estilo, en la segunda forma de hacer investigación, ¿sí?, se considera que, por ejemplo, la realidad es el producto de nuestras operaciones, por ejemplo, transaccionales, o de nuestras operaciones mentales, ¿no? Incluso de nuestras operaciones de interacción en términos históricos. Ajá. Esto es lo que da como origen, o lo que ha dado como origen, dos estilos de hacer investigación que siguen vigentes hasta el momento, ¿no? Es decir, nosotros conocemos dos estilos, fíjense, en términos metodológicos diferentes de hacer investigación, ¿no?, que es el cuantitativo y el cualitativo. Punto. Ojo, ¿sí? Ojo, les voy a decir por qué. En términos ontológicos, esas dos metodologías, ¿sí?, es decir, en términos ontológicos, ¿sí?, esos dos puntos de partida son irreconciliables. Aunque cuando uno hace investigación, uno puede echar mano tanto de datos cualitativos como de datos cuantitativos. Ojo, pero el estilo, es decir, en términos ontológicos, es irreconciliable. ¿Por qué? Porque se parte, por ejemplo, de un hecho muy elemental, y es que, por ejemplo, ¿sí?, en el primer caso, ¿sí?, que la realidad se puede medir. Y en el segundo caso, que la realidad es inconmensurable, es decir, que no se puede medir, ¿no? Y esto, en términos generales, ¿sí?, ha suscitado y seguirá suscitando múltiples debates. Ajá. Es decir, nosotros podríamos preguntar, ¿no?, pensando en una escala tipo Likert de 5 puntos, ¿no?, o
sea, podríamos preguntarles, no vamos a hacer el ejercicio, pero podríamos decir, ¿qué tan feliz se siente usted hoy? ¿No? O sea, en una escala de así, ¿no? Y quizá uno podría dar una respuesta, como son trabajadores sociales, deben estar en 5, o sea, muy felices, ¿no? Los psicólogos, como son muy amargados, responden acá, pero son muy buena onda, entonces responden 5 así. Y entonces después de esto, o sea, fíjense, o sea, todos podríamos responder, ¿no? Eso. Pero cuando se está respondiendo, se está pasando por alto una pregunta muy elemental, y es, ¿en realidad la felicidad puede medirse en una escala de tipo Likert de 5 puntos? Eso, qué bueno que estamos de acuerdo. Qué bueno que estamos de acuerdo. Eso. Yo puedo medir, hay cosas, fíjense, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque hay cosas que se pueden medir. Es decir, yo puedo medir los ingresos. El ingreso mensual, ¿no? Eso. Puedo medir el número de pasos que doy de aquí al metro Copilco, ¿no? Eso. Puedo medir la cantidad de agua o de cerveza que me bebo. El tiempo en café. Esas casas. O el tiempo que me tardo en tomarme una taza de café, por ejemplo. O el número de cigarrillos que me fumo en un día. Eso sí se puede medir. Pero, ojo, ¿sí? También coincidimos, o sea, según mi punto de vista, también hay cosas que son inconmensurables, es decir, que no se pueden medir. Pero que de acuerdo con, fíjense, con la primera idea, es que se han inventado, así, construido, ¿sí? Métodos para tratar de hacerlo. Que sería como tratar de medir la inteligencia, por ejemplo, de las personas. Eso. Y que tiene sus problemas, ¿no? Que tiene sus problemas. Entonces, ¿sí? Estas dos posturas, es decir, estas dos posturas de las que hablamos anteriormente, ¿sí? sugieren por lo menos dos caminos distintos. Es decir, el camino que podríamos bien denominar objetivista, y que implica una separación entre el sujeto y el objeto en el momento, en el proceso de construcción del conocimiento, en donde se prioriza al objeto. Es decir, en donde los objetos, es decir, son estudiados o son investigados a través de sus cualidades o de sus propiedades. Pero se pasa por alto que muchas de esas propiedades no son inherentes a los objetos, sino que son construidas por las operaciones sociales, jurídicas, políticas, mentales que nosotros realizamos sobre esos objetos. Y entonces, por ejemplo, fíjense, ahora sí prepárense. Y entonces la gente empieza a hablar de bullying, por ejemplo, como si tuviera una existencia real. ¿Sí? Eso, ahorita lo vamos a ver. Lo que existe, por ejemplo, son compañeritos que se pegan uno al otro. ¿Sí? Eso. Pero de ahí a otorgarle una existencia, así como se la otorgan en los medios de comunicación, en los ámbitos académicos, al bullying, eso ya es otra cosa, ¿no? Entonces, es importante pensar que también el otro camino podríamos denominarlo subjetivista, en donde se priorizan, ¿sí?, las características del sujeto, es decir, del sujeto que conoce, del agente de conocimiento, Entonces, en ambas posturas, ¿sí?, lo que estamos viendo es una separación entre sujeto y objeto. ¿Sí? Se supondría que operan con independencia, pero de cara a ello podemos tener una tercera postura que es la que según mi punto de vista es la que funciona y es de la cual de hecho van para hacer investigación. ¿Sí le podemos poner la que sigue, por favor? Bueno, la tercera postura tendría que ver con un concepto bien interesante que es el de la reflexividad. Reflexivo, ¿sí?, viene de flexus. Flexus
¿sí? Quiere decir, flexus quiere decir doblado, ajá, con un ligero pliegue. Y bueno, quiere decir hacia atrás. Ajá. Es decir, en el proceso de construcción y de indagación de la realidad, la relación entre el sujeto y el objeto es determinante. Es determinante en el modo de pensar, es determinante en el modo de hacer investigación y es determinante en el modo en el que uno va a plantear un proyecto de investigación. ¿Por qué? Porque esas realidades que suponemos son independientes de nosotros, en realidad nosotros las construimos. Les pongo un ejemplo. La teoría freudiana, la teoría psicoanalítica de Freud, ¿sí?, nos dice que existen 3 estadios de desarrollo psicosexual: el oral, el anal y el fálico. ¿Sí? Eso es. ¿Sí? Fíjense. Lo voy a decir así y ahora lo explicamos, ¿no? La definición del objeto a través del sujeto, ¿sí?, que es este primer movimiento, implica a su vez una redefinición del sujeto a través del objeto. Ajá. ¿Qué quiero decir? Que una vez que Freud definió los estadios de desarrollo psicosexual, psicosexual, ajá, una vez que estaban definidos, ni el mismo Freud se salvó de haber atravesado por ellos. ¿Sí? Eso es. Y esa redefinición es fundamental y sustantiva para la concepción, para una concepción de una nueva realidad. Sapir y Wolf, dos estudiosos, ¿sí?, del lenguaje, hay una hipótesis que ahora se conoce así como la hipótesis Sapir-Whorf, ¿sí?, determinaron, ¿sí?, llegaron a la determinación después de estudiar y después de analizar un caso en donde los trabajadores, uno de ellos era ajustador de seguros, entonces después de analizar un caso en donde los trabajadores de una gasolinera, ¿no?, rodaban los bidones vacíos de gasolina, los rodaban y de pronto por la fricción explotaron. Llegaron a la determinación que el mundo es según lo enunciamos, es decir, que nosotros lo vivimos según lo narramos. Tratando de exculpar a los trabajadores, ¿sí?, ellos llegaron a la determinación de que si a los trabajadores se les hubiera dicho que los residuos de los materiales que estaban en los bidones eran inflamables, no los hubieran rodado y en consecuencia no hubieran explotado. ¿Por qué? Porque simplemente les dijeron están vacíos. ¿Sí? Es decir, nosotros vivimos la realidad según la enunciamos. ¿Sí? Y cada relación que establecemos, por ejemplo, con los objetos, ¿sí?, tiene que ver, ¿sí?, con una redefinición de nosotros mismos en el proceso de investigar. Les pongo otro caso polémico, por ejemplo. ¿Sí? El aborto. Los grupos de probidad, ¿sí?, lo construyen discursivamente como un asesinato, como un crimen. ¿Se me explico? ¿Sí? Porque se concibe, ¿sí?, al producto, ¿no?, le vamos a poner producto, ¿sí?, como una persona, es decir, con todo y derechos y con todo y garantías constitucionales. Si se considera como simplemente como una parte del cuerpo de la mamá, es decir, como un pequeño apéndice, entonces la narrativa es otra. ¿Sí me explico? ¿Sí? Eso es muy distinto. Es decir, entonces la enunciación del objeto implica una redefinición del sujeto, pero no solo eso, implica una redefinición en las relaciones que establecemos, no solo con el objeto, sino entre nosotros mismos. ¿Perdón? Sí. En el entorno social en el que se encuentra, ¿no? Claro. Porque a lo mejor no es lo mismo ver el aborto aquí en México que en Colombia o en... No vayas muy lejos, ¿sí?, en otros estados de la República donde hay mujeres encarceladas por haber abortado y a veces por haber tenido un aborto involuntario.
¿Sí? No hay uno, hay un montón. Ahorita polémico, ¿no? Sí, claro. Entonces, es importante entender, ¿sí?, que, por ejemplo, en términos de investigación, el investigador no puede deshacerse de sus prejuicios, el investigador no puede deshacerse de sus preferencias teóricas, no puede deshacerse de sus preferencias sexuales, no puede deshacerse de sus preferencias políticas. Y esas preferencias influyen en el proceso de investigación, ¿sí? Son determinantes en el proceso de investigación. Ajá. A pesar de que, o sea, lo único que podemos hacer es tratar de controlarlo, pero eso no va a dejar de incidir en el proceso de investigación y, ojo, en consecuencia en los resultados de la investigación misma. Ajá. Y eso lo tenemos que saber. Es decir, es muy importante saberlo. ¿Cuál es la siguiente? ¿Sí? Bueno, todo proceso de investigación implica una tensión. Ajá. Implica una tensión, ¿sí? Es decir, primero, ¿sí?, entre el sujeto de conocimiento, que es el investigador, ¿sí?, y el objeto del conocimiento, que es lo que está investigando. Ajá. Es decir, cuando nosotros llegamos al proceso de investigación, nunca llegamos en blanco, nunca llegamos en cero. Llegamos ya con preferencias teóricas, ¿sí? Eso es. ¿Ah? Eso de asumir que uno, por ser investigador, es más objetivo, pues, es no más que una ilusión. Ajá. Eso. Esta tensión, ¿sí?, se da entre la epistemología del observador y la epistemología del sistema observado. ¿Sí? Vamos a ver qué tal. ¿Se acuerdan de sus clases de primaria o de algo así, no? Les decían, ¿cuál es la distancia más corta entre dos puntos? Una recta. Una línea recta, ¿verdad? Y esto suena muy bonito y muy elegante. Ajá. Pero esto solo se cumple, o sea, si la realidad fuera un plano de dos dimensiones, es decir, un plano euclidiano. ¿Sí? Es decir, si viviéramos en una realidad de dos dimensiones, esto sería bonito, padrísimo. Pero no vivimos en un mundo como en el que viven los cómics, ¿no? Son los personajes de los cómics. ¿Sí? Es decir, fíjense, como vivimos más o menos en un mundo así, entonces, o sea, en realidad la distancia más corta entre dos puntos no es una línea recta, sino una curva. ¿Ah? Pero lo hemos aprendido así, ¿cierto? Porque existen un conjunto de persuasiones científicas con las cuales nosotros hemos establecido una relación de cercanía y de proximidad muy fuerte. Ajá. Eso es. Sí, por ejemplo, sabemos cuántos grados suman los ángulos interiores de un triángulo, ¿cierto? ¿Cuántos? 180. 180. ¿Sí? ¿Y alguien lo podría demostrar? Muchas de las cosas, muchos de los conocimientos que adquirimos, los adquirimos así, a través de la repetición. Punto. Es decir, y eso va haciendo por ejemplo, nuestra capacidad de nuestro juicio crítico. ¿Qué quiero decir? Que variando las condiciones del sistema, es decir, del sistema observado, tendría que modificarse la epistemología del observador. Y muchas veces lo que ocurre es que no, es que se hace todo porque la epistemología del sistema observado se queda intacta y que nuestro pensamiento se adapte a esa epistemología del sistema observado. ¿Cuánto es la raíz de -4? No tiene, a ver, ¿por qué no tiene eso? Sí. Porque es un número negativo, ¿no? Y hemos aprendido que las raíces cuadradas de los números negativos no existen. Pero sí existen, es decir, ¿por qué? Porque uno tiene que aventurarse y profundizar, ¿sí? Exacto, en los números imaginarios, para entonces darse cuenta que
eso que nos dijeron los maestros de primaria, de bachillerato o de secundaria para evitarse problemas, no era tan así, no era tan real. Ajá. Y es igual a raíz de menos 1 de lo que se desprende, ¿sí? Que la raíz de menos 4 es igual a 2i, así representado. ¿Ah? Esto tiene lógica, ¿sí? Más por más, no, nada más. Menos por menos, más, y más por menos, ¿sí? Es menos. Es decir, si yo multiplico más 2 por menos 2, ¿cuánto tengo? Menos 4. Ahí está. ¿Sí? Eso. Pero en la lógica, es decir, ¿Tiene signos diferentes? ¿eh? Por Sí, eso es por imaginado. eso. Exactamente, que para allá voy. Eso. Bueno, mira, en un sentido estricto todos los números serían imaginarios. Nadie ha visto a un 5 caminando por la calle con su paraguas, ¿no? Ajá. ¿Sí? Eso es. ¿Cierto? Eso. Ajá. Entonces, ¿sí? Esto sería más o menos así, mira. ¿Sí? O sea, la raíz de menos 4 sería más menos 2. Ajá. Eso es. Pero a nosotros nos han enseñado que los números o son positivos o son negativos. ¿Sí me explico? Eso. Entonces, ¿sí? Involucrarse en el proceso de investigación también implica desarrollar puntos de vista críticos que nos van a permitir criticar los procedimientos tradicionales o comunes de la investigación o de lo que se ha denominado la investigación científica. ¿Sí? Entonces, en otras palabras, el problema no es problema hasta que alguien lo llama problema. Exactamente, así como lo has dicho. Así como lo has dicho. Exactamente. Así como lo has dicho. Ajá, eso. Tal cual. Sí, tal cual. Ajá, eso es. Sí, le ponemos la siguiente. Entonces, ¿perdón? Bueno, pero es que eso es todo un conflicto, ¿no? Porque pues, yo puedo llamar problema a algo se me ocurre que para ti es problema, que para mí no es. Sí. Pero Sí, ojo, nada más que hay que establecer una diferencia entre problema de investigación y lo problemático en la sociedad, ¿eh? O sea, eso hay que establecer, sí, hay que establecer una distinción, ¿eh? ¿Sí? Porque, o sea, un problema de investigación tiene que ver con un diseño metodológico, es decir, con una pregunta, con un ámbito de la realidad que tú quieres investigar. Eso. Y otra cosa es una problemática social, que eso es distinto. O sea, un problema de investigación es algo muy distinto a un problema, dijeron, existencial, a un problema de investigación. Sí, eso. Entonces, a partir de esos dos formas de concebir el mundo, que es la mente modela el cosmos modela la mente, ¿sí? Se derivan, ¿sí? Como las principales corrientes filosóficas que dan origen a la investigación, ¿sí? O que dieron origen a la investigación. En los últimos 500 años, fíjense, ¿sí? Solo hemos conocido dos modos principales de hacer investigación. Uno que tiene que ver con el empirismo y sus derivados, es decir, en donde se antepone el dato, sobre el significado, ¿sí? Donde se anteponen los números a las palabras. Y los otros tres, ¿sí? Que son el idealismo, el convencionalismo y el racionalismo, en donde obviamente por delante va la razón, van los significados, ¿sí? Van las convenciones. Los convencionalistas dicen que, por ejemplo, conceptos como el de oxidación solo pueden entenderse en función de otros conceptos similares. Es decir, que nosotros establecemos, ¿sí? Los significados son relacionales. Nosotros establecemos una relación en función de los significados, ¿sí? Si yo les preguntara, o sea, si soy alto o bajo, ¿qué me dirían de estatura? ¿Sí? Ahora, ¿qué ocurriría si yo le pregunto eso?
¿Qué le ocurriría si yo le pregunto a un equipo de fútbol, de básquetbol, a unos jugadores, me dirían, eres un enano, ¿no? Exacto. Sí, sí se fijan. Es decir, el significado, la relación, no la postura, la relación. Ajá, eso. La relación que establecemos, es decir, los significados son relacionales. Ajá. O sea, yo podría preguntarles si mi color de piel les parece negra o blanca, ¿no? Eso. ¿Sí? Pero imaginen que voy con unos cubanos negros y me dirían, ¿no? Pero mis amigos me dicen negro, ¿no? Es abstracto. Sí, eso es. No es abstracto, sino que lo que está, o sea, es la relación, insisto, es la relación. Ajá, es la relación. Cuando existe. ¿Vale? Color negro no existe. Bueno. Ok. Entonces, ¿sí? En el empirismo existen dos derivados que va del realismo, desde el realismo crítico, perdón, que va desde el realismo ingenuo hasta el realismo crítico. Ajá. ¿Sí? Y el positivismo, que tiene a su vez su derivado, que es el postpositivismo. Ajá. Nosotros tradicionalmente, cuando aprendemos metodología de la investigación a muy temprana edad en la secundaria, nos hablan, por ejemplo, de algo que se denomina el método experimental, ¿no? Bueno, nos dicen, este es el método científico, pero en realidad es el método experimental, ¿no? Que consiste a grandes rasgos, a muy grandes rasgos, en tres pasos: la observación, la hipótesis y la experimentación. Ajá. Y este vicio epistemológico lo vamos arrastrando hasta que llegamos a la universidad o a los posgrados, porque asumimos que solo hay una forma de hacer investigación y que es a través del método experimental. Pero afortunadamente existen muchísimas otras. Ajá. Eso es. Entonces, ¿sí? Lo que quiero decir es que no solo existe una forma de hacer investigación, no solo existe un método, existen muchísimos métodos. Ajá. Muchísimos métodos. Los realistas, ¿sí?, aspiran a la generación de modelos. Ajá. Los positivistas a la predicción y al control, ¿no? O sea, el control de variables, por ejemplo. Ajá. Por eso diseñan indicadores, por ejemplo. Indicadores de riesgo en el consumo de drogas, por ejemplo, indicadores de riesgo en el consumo de alcohol, de tabaco, indicadores de riesgo de violencia, etcétera, etcétera. ¿Sí se fijan? Pero en realidad, fíjense, el método experimental, ¿sí?, no es más que el método por excelencia del positivismo, solo del positivismo. Es decir, frente a este panorama, por eso quería mostrar esta tabla, existen muchísimas otras formas de hacer investigación y existe una pluralidad al día de hoy, ¿sí?, muy amplia de métodos de investigación. ¿Sí? Y desgraciadamente en la investigación social, ¿sí?, se utiliza un número limitado de métodos y de técnicas de investigación. ¿No? Casi siempre se recurre a las entrevistas, ¿no? O casi siempre se recurre a la aplicación de cuestionarios. Y uno dice, híjole, a mí me preocupa mucho porque, o sea, la investigación, el ámbito de investigación es muy amplio, es extremadamente amplio y extremadamente rico al día de hoy. Sobre todo con todo el software que se ha diseñado para apoyar a la investigación social, ¿no? Siguiente, ¿me ponemos la siguiente, por favor? Bueno, esto ya lo vimos. Le ponemos la otra, es lo de los niveles de construcción de conocimiento. Bueno, aquí están, es decir, al día de hoy, derivado de estos dos ámbitos, ¿sí?, podemos encontrar al menos 4 paradigmas y un paradigma emergente, es decir, 4 paradigmas dominantes en el ámbito de la investigación. El positivismo, el postpositivismo, este utiliza el método experimental, este utiliza el método cuasi experimental, la teoría crítica, ¿sí?, que le apunta a la reconstrucción histórica de los fenómenos, ¿sí?,
el constructivismo y el construccionismo, ¿no? Que utiliza, ¿sí?, métodos hermenéuticos, es decir, métodos de interpretación de los textos, ¿sí?, a través de las entrevistas, las narrativas, los textos literarios, ¿sí?, las narrativas visuales, etcétera, etcétera. Y el paradigma emergente, que es el de la continuidad, ¿no? ¿Sí? Al día de hoy podemos ubicar fácilmente estos cuatro paradigmas dominantes en el ámbito de la investigación científica. Y fíjense, ¿sí?, muchas veces lo lamentable es que la mayor parte de la investigación está centrada solo en este paradigma, es decir, frente a todos estos paradigmas hay uno dominante que es el positivista, ¿no? Pero frente a ello hay múltiples formas de hacer investigación, muchísimas. Siempre ponen la siguiente, voy a poner, esto es mi historia de vida, Jorge. Acá en esta tablita se pueden sintetizar, ¿sí?, en términos ontológicos, metodológicos y epistemológicos, las características o las cualidades principales de cada uno de los paradigmas dominantes. Por ejemplo, la ontología del positivismo, ¿sí?, por ejemplo, es irreconciliable con el de la teoría crítica y derivados, así como la del constructivismo y el socioconstruccionismo, en donde se asume que, por ejemplo, la realidad es independiente del observador, que no tiene nada que ver con el observador. Recordemos esa relación de la definición entre el sujeto y el objeto. Y, por ejemplo, la perspectiva constructivista rescata, en efecto, ¿sí?, una noción de realidad en donde, ojo, esa realidad tiene que ver con la forma en cómo los significados se van negociando. Es decir, el concepto de verdad, por ejemplo, ¿sí?, es algo a lo que se llega a través de la negociación, es decir, de la negociación de significados. Entonces, como ustedes se pueden ver, aquí podemos encontrar una división fuerte entre esos dos estilos de hacer investigación, en donde, por ejemplo, ¿sí?, en términos epistemológicos, ¿sí?, los significados, como ya habíamos dicho, son transaccionales. ¿Sí? Ojo, y se parte del hecho, fíjense, de que en términos metodológicos, ¿sí?, hay una fuerte discusión sobre los datos, ¿sí?, porque acá se asume, en estas dos posturas, se asume que los datos, ¿sí?, andan por ahí brincando, ¿no?, esperando ser atrapados por los investigadores, como si los datos existieran con independencia de los investigadores, ¿sí? El giro epistemológico radica en entender que los datos no son independientes de los investigadores, sino, fíjense, lo que voy a decir es fuerte epistemológicamente, sino que los investigadores construyen los datos. Es decir, los datos son construidos. La evidencia empírica que uno va a presentar, es decir, es construida por el investigador en el proceso de investigación. Este giro epistemológico es fuerte, es decir, implica una ruptura, ¿sí?, implica una ruptura que a mí me parece muy emocionante, es decir, porque es muy incómoda para los positivistas y los postpositivistas. Sí, porque asumir que el dato se construye, no que el dato se recolecta, ¿sí?, es hacer es como girar en el aire así muchas veces y cambiar de postura epistemológica. Le ponemos a la siguiente, por favor. En términos de la acción, de la adaptabilidad y de la voz, también existen variaciones interesantes en términos de los estilos de hacer investigación. Se parte, por ejemplo, del hecho de que acá la realidad se puede medir y acá que no se puede medir. Que lo que se tiene que interrogar, por ejemplo, que lo que se tiene que hacer es una interrogación sobre los significados. ¿Sí? Es decir, se exploran significados, no cuestiones cuantificables. Relaciones conceptuales, ¿sí?, no relaciones medibles.
Al día de hoy, por ejemplo, acudir a congresos de psicología social o de sociología es bien interesante porque se van pareciendo cada vez más a congresos de matemáticas o estadística, en donde uno ve tablas y tablas y tablas y números, intervalos de confianza, validez, constructos, o sea, ecuaciones paramétricas, no paramétricas, etcétera, etcétera. Y uno dice, ¿y dónde está la psicología? ¿Dónde está la sociología? Es decir, ¿dónde están los significados? ¿Dónde están los temas de eso? Y cada vez se van pareciendo más a cursos de estadística, ¿no? O sea, son congresos sin personas, pues, donde lo que importa son los datos, ¿sí? Los números, exactamente. Sí, y las personas, o sea, los sujetos quedan al margen, o sea, se diluyen, ¿sí? Exactamente. Entonces, por ejemplo, acá, ¿sí?, se asume que, por ejemplo, uno puede llegar a la objetividad a través de un conjunto de procedimientos técnicos. Ajá. ¿Y qué entonces eso no es responsabilidad del investigador? La teoría crítica asume que, en efecto, ¿sí?, la acción de la investigación debería tener un alto compromiso emancipatorio, es decir, debería estar comprometido políticamente con la realidad. Ajá. Según mi punto de vista, así tiene que ser la investigación. Debe tener un compromiso político con la realidad. Si no tiene compromiso político, pues ¿de qué sirve la investigación? Pues está bien, ¿no? Está bien como para platicar en un café en la Condesa, pero si no hay compromiso político, híjole, no sé, yo no le veo mucho sentido. ¿Qué quiere decir esto? Que en términos de la investigación, o sea, hay investigaciones, o sea, hay una cuestión de profundidad en la investigación, ajá, un tema, y es, ¿sí?, que va de lo superficial a lo profundo, ¿no? Eso. Es decir, que a lo mejor que, no sé, o sea, la investigación sobre las ciclovías y los derechos que tienen los ciclistas a utilizar el espacio urbano, pues sí, está chido, ¿no? Pero hay temas en la agenda, no como la desaparición forzada, o hay temas en la agenda como la violencia doméstica, qué sé yo, los feminicidios, y que tienen una implicación política más fuerte. Ajá. Eso. Yo siempre les hago la recomendación a los estudiantes: no se olviden de que la investigación es política por naturaleza, y que en efecto uno no puede deshacerse de este compromiso ni de este ámbito político en la investigación, porque si no, asumo que entonces pierde sentido, ¿no? ¿Le ponemos la siguiente, por favor? Bueno, ¿sí? Acá les puse algunas consideraciones importantes que tienen que ver con las rupturas epistemológicas, ¿no? Una de las rupturas epistemológicas importantes es que el punto de vista crea el objeto, es decir, que no existen objetos de estudio preconstruidos o predefinidos, y que no pueden ser como clubes a los cuales uno va a inscribirse, ¿no? O sea, uno dice, yo quiero ser psicólogo social, entonces voy y me inscribo al club de los psicólogos sociales, y entonces, ¿sí?, uno dice, entonces como psicólogo social me corresponde esta parcela de la realidad, y esta es en la que voy a investigar, y no voy a dejar que los antropólogos sociales se metan en mi parcela. ¿Sí me explico? Es decir, no hay objetos predefinidos de la investigación. Sobre todo, ¿por qué? Porque a muchos estudiantes se les dice, bueno, la psicología social es el estudio del hombre en sociedad, del individuo en sociedad, y punto. Eso es como asumir que entonces a cada disciplina le correspondería una parcela de la realidad, ¿no? Y si uno está, por ejemplo, aquí en el ámbito de la sociología, entonces no puede meterse para acá porque esto le corresponde a la antropología, ¿sí? Eso es. ¿Sí? O esta es la parcela de la realidad del trabajo social, y entonces aquí no se pueden meter los psicólogos sociales porque los golpeamos, ¿no? Entonces, ¿sí? Eso. Y ojo, tal como decía Max Weber, que la delimitación de los diferentes campos científicos, ojo, son las relaciones conceptuales entre problemas, ¿sí? Eso es. Es decir, tenemos que generar relaciones conceptuales, ¿sí?, no relaciones cuantificables. Le ponemos la siguiente. Esa cita de Bourdieu me gusta mucho,
porque dice que la investigación científica, ¿sí?, se organiza en torno a objetos construidos que no tienen nada en común, como con aquellas unidades delimitadas por la percepción ingenua. Para Bourdieu existen dos tipos de objetos, es decir, los objetos de tipo común y los objetos científicos. Bourdieu estableció una crítica bastante fuerte sobre las investigaciones que, para definirse, iban adoptando un carácter muy técnico. Y ponía este ejemplo: el ocio de los adolescentes de un complejo urbanístico en la zona este de la periferia de París, que podría ser traducido como al caso mexicano, ¿no? El análisis comparativo de las actitudes de los estudiantes de la División de Ciencias Sociales y Humanidades en relación con los de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería, ¿no?, en la ciudad. En la Ciudad de México, ¿no?, en función del aborto, por ejemplo. Y entonces dice Bourdieu, eso no es un tema de investigación, no es un objeto, es decir, es un objeto común. ¿Por qué? Porque simplemente se presta a cuestiones técnicas. ¿Qué es lo que yo hago cuando realizamos esto con los estudiantes? Los mando a buscar tesis. Los mando a buscar tesis, títulos de las tesis, ¿no?, que se parezcan a estos. Y nos divertimos bastante en clase, porque no es muy difícil dar con esas tesis. Es decir, ya cuando una tesis tiene un título largo, ya uno ya puede empezar a dudar de que se trate de una tesis decente. ¿Por qué? Porque no está estableciendo relaciones conceptuales, sino lo que está definiendo son cuestiones técnicas, es decir, que se prestan para el uso de técnicas, ¿no?, y estudiarlas. Bueno, aquí está, los objetos comunes son aquellos que se prestan a la aplicación de técnicas científicas, ¿no? Y los otros no, es decir, los objetos científicos, ¿sí?, son el producto de un conjunto de operaciones racionales. Por ejemplo, el consumo opulento, tal como está aquí, o sea, puede entenderse, por ejemplo, a través de divisiones históricas, ¿sí? O sea, la cuestión del consumo no siempre ha sido así. Y el consumo opulento ha ido variando en términos de los periodos históricos. O esta noción de white collar crime, ¿no?, o sea, como los crímenes de cuello blanco, que fue una noción que, por ejemplo, una noción bien importante que aportó la sociología, ¿no?, cuando al campo de estudio, cuando se suponía que, por ejemplo, solo los pobres cometían crímenes, ¿sí? Eso es a través, digámoslo así, de las aportaciones de Hughes, ¿sí?, se pudo ver que, por ejemplo, pudo demostrar que la gente bien también robaba, ¿sí? Y los ricos también. ¿Mandé? Y los ricos también lloran. Bueno, más o menos. Solo lloran los pobres. Eso es. Sí, la siguiente, por favor. Bueno. Sí, ya vamos a casi a terminar. 5 minutitos. Entonces, lo que decía Howard Becker fue discípulo de Everett Hughes. Y Everett Hughes, que fue el maestro de Howard Becker, ¿sí?, descubrió que, por ejemplo, en los años 40, ¿sí?, cuando todavía existían políticas separacionistas entre negros y blancos, ¿no?, descubrió que, por ejemplo, ¿sí?, los argumentos que se esgrimían para impedir que los negros tuviesen acceso a los baños, es decir, a los servicios, eran argumentos no solo endebles, sino que los investigadores que trataban de demostrar lo contrario habían perdido la batalla y habían perdido el rumbo. ¿Por qué? Porque de acuerdo con Howard Becker, ¿sí?, de acuerdo con Hughes, perdón, ¿sí?, los investigadores estaban tratando de desmitificar, ¿sí?, el caso de la premisa menor. Ahorita les voy a poner un ejemplo, ¿sí? Y la recomendación de Howard Becker es que el investigador trate de ubicar o trate de descubrir las premisas mayores dentro de un dispositivo lógico, es decir, dentro de un sistema de argumentación, es decir, dentro de un silogismo. Esto ya lo sabemos porque todos estudiamos lógica en algún momento de nuestras vidas. Ahora les voy a hacer la siguiente, por favor. Nada más como recordatorio.
Yo por eso les decía al inicio de la sesión, ¿no?, que para mí es muy importante enseñarles lógica a los estudiantes, porque los que saben lógica pueden diseñar, pueden plantear su proyecto de investigación. Es decir, nosotros hemos aprendido que la deducción es ir de lo general a lo particular, que es la peor forma de definir la deducción. ¿Cómo se definirá la deducción? La deducción es la aplicación de una regla a un caso para obtener un resultado, y no eso que dicen ir de lo general a lo particular, no. Es la aplicación de una regla a un caso para obtener un resultado. Eso es la deducción. Es decir, existen un conjunto de silogismos, de razonamientos deductivos, ¿sí? Solo lo estoy haciendo para refrescar memoria. La inducción, nos dicen, es lo contrario, ¿no? Es decir, de lo particular a lo general. No, ¿sí? La inducción es el estudio de un caso a partir de un resultado para la obtención de una regla, ¿sí? Y así como hay silogismos inductivos, hay como silogismos deductivos, hay silogismos inductivos. Así como hay razonamiento deductivo, hay razonamiento inductivo. Y existe un tipo, de acuerdo con esta composición, existiría un tercer tipo de razonamiento, que es el razonamiento hipotético deductivo. Ajá. La gente en la calle dice, es que según mi teoría, ¿no? Cada vez que escucho eso me río mucho, porque tantos años y yo no puedo generar una, y miren, estos tienen varias. Ajá. La hipótesis es la aplicación de una regla a un resultado para obtener un caso, ¿sí? Por eso insisto, ¿sí? Quien sabe de lógica sabe diseñar, sabe hacer investigación, ¿sí? La siguiente, por favor. Eso es. Entonces, fíjense, Hughes, ¿sí?, se preguntaba, ¿por qué no dejan entrar a los negros a los baños? Y el argumento era, porque huelen feo. Y entonces Hughes, muy inteligente, muy sensible, decía, detrás de esta premisa menor, tiene que estar otra. Es decir, y la labor del investigador es dar con esa premisa mayor. Porque una vez que se puede dar con la premisa mayor, entonces se puede deconstruir todo, es decir, se puede decodificar, ¿sí?, el dispositivo lógico. Y entonces, fíjense, ¿sí?, les va a dar risa, pero por ejemplo, muchos investigadores tomaron muestras de sudor de blancos y negros, y luego, ¿sí?, se los mostraron a personas no occidentales, es decir, a japoneses o a chinos, ¿no? Y entonces lo olían, y entonces los resultados eran, pues, que les parecía igual de desagradable tanto el sudor del blanco como del negro, porque no saben. Y entonces eso se hacía en los años 40, no estoy jugando. Ajá. Y entonces decía Hughes, ¿sí?, Hughes decía, están perdiendo el tiempo. ¿Por qué? Porque están tratando, ¿sí?, de producir un falsacionismo sobre esta afirmación. Lo que hay que hacer, lo dijo muy inteligente Hughes en los años 40, es reconstruir la premisa mayor para después, ¿sí?, darle la vuelta a todo el argumento y construir una realidad distinta. Por eso les decía que la investigación debe tener un compromiso político. ¿Sí me explico? Eso. Entonces, ¿sí?, la reconstrucción del silogismo tendría que ver con el hecho de que las personas que huelen feo no deben tener acceso a bienes y servicios. Los negros huelen feo y en consecuencia los negros no deben tener acceso a los servicios. Cuando se reconstruye esto, entonces, decía Hughes, entonces se puede atacar ya ese constructo, ¿sí? ¿Por qué? Porque uno no puede llegar al trabajo, ¿no?, y llegar con su jefe y decirle, quiero un aumento. ¿Por qué? Porque huelo bonito. ¿Sí me explico? ¿Sí? Es decir, el argumento oler feo es situacional, es relacional. Un blanco puede oler feo si no se ha bañado en 5 días. ¿Sí me explico? ¿Sí? Otra vez, recordemos lo que estábamos diciendo, ¿sí?, la cuestión relacional. Acá traigo, podemos poner que sí, ya voy a terminar. Acá traigo un ejemplo de una nota periodística de Yesenia, quien fue la vaqueada
¿Le podemos quedar en el siguiente? Sí. Acá Yesenia, de 22 años, estudiante de ingeniería, y su novio, sí, salían de la discoteca Living Club de la colonia Ermita. Esto fue en octubre. Fueron atacados a navajazos, pero que llegó la peor parte fue el estudiante de enfermería del Centro Universitario del Pacífico Sur, pues terminó con 4 graves cortes en el cuerpo, mientras su novio, según reporta el Faro de Costa Chica, fíjense, yo aquí ya lo subrayé, ¿sí? Huyó dejándola a merced de sus atacantes. Esa es la parte fuerte de la nota. El ataque ocurrió a las 4 de la mañana, el 1 de octubre, frente al Cerezo, en la ciudad de a un costado del Zócalo. El delincuente, un sujeto desconocido, la dejó tirada con varias heridas en el cuerpo, en lo que presumiblemente pudo tratarse de un asalto, ¿no? Ahorita, como ya no tenemos tiempo para hacer el ejercicio, vamos a ver cómo podríamos encontrar la premisa mayor. Yesenia fue abandonada por su novio, Yesenia fue atacada por los delincuentes, ¿sí? La premisa mayor que está detrás es un constructo de género, ¿sí? Es decir, las mujeres que son abandonadas por sus novios son atacadas por delincuentes. Como su novio huyó, entonces la atacaron los delincuentes. Fíjense qué tontería más grande. ¿Por qué? Porque entonces si una mujer tiene un novio, entonces no va a ser atacada por los delincuentes. Si tiene 2 o 3 o 4, menos, no le va a pasar nada. Así que tomen nota. ¿Sí? Pero si ustedes se fijan, o sea, la seguridad, al menos como está construida en la nota, la seguridad de la mujer está dependiendo de que haya un güey ahí que la proteja, ¿no? Sí, eso. Le ponen las. Bueno, ahí hay un conjunto de páginas que les pueden servir. Ya no nos da tiempo de verlas. Esta página me gusta mucho porque al menos en esta página, que es de una universidad del Reino Unido, hay al menos como unas 60 técnicas de investigación que pueden utilizar, ¿no? Hay algunas cuestiones que tienen que ver con software, ¿no? Son bastante útiles. Y bueno, yo le dejo hasta aquí para que el doctor Jorge Mendoza participe con ustedes. Gracias. Tendríamos unos minutitos para comentarios, preguntas, intervenciones. No sé si quieran comentar. Aquí el grupo es un grupo muy participativo. Sí, más que pregunta es felicitarte porque pocas veces alguien se atreve a hablar con la verdad, como tú lo hiciste ahorita, ¿no? El investigador tiene una línea o tiene una postura política a la que va a responder. Nosotros en estos momentos, casi la mayoría, trabajamos en el área de la salud y ahorita se está viendo muchos cambios y casi todos van dirigidos a responder a una cuestión política, porque las instituciones y los poderes están respondiendo a una situación que a nosotros nos viene a dar en toditita la torre, porque cuando uno participa en caso, en grupo o en comunidad, se ve afectada la salud, que esta nos han enseñado por mucho tiempo a que el Estado es quien va a responder para poder estar en equilibrio, para dejar en equilibrio al paciente, ¿no? Un paciente que perdió la salud y que ahora tiene enfermedad y que ahora si son enfermedades degenerativas o si son de transmisión, o entonces ya el Estado empieza a encasillar y decir, a estos sí los voy a atender, a estos no los voy a atender. Y entonces nos avientan a nosotros, ¿no? Y dicen, a ver, trabajo social, hazme una encuesta, dame resultados para saber a quién se le va a dar la asistencia social.
o la seguridad social. Sí. Cuestión que ya por mucho tiempo ahora vienen a hacer cambios en la cuestión económica, y si quieres tener una salud te va a costar, y entonces esa la vas a pagar tú, ya sea en una institución pública o en una institución privada. Sí, yo creo que es bien importante lo que estás diciendo. Una, porque muchas veces las políticas públicas salen de la cabeza de las personas sin mayor investigación de archivo. Es decir, es el funcionario que llegó al puesto y que se le ocurre que tiene que utilizar un presupuesto y que tiene que echar a andar algo para dar una imagen de que está haciendo algo por las personas, ¿no? Eso es. Ajá. O se trata de la señora que pertenece de la señora de clase alta que de pronto forma un patronato, ¿no? Eso porque el hijo se le suicidó porque consumía drogas, ¿no? Y entonces dice, bueno, ahora vamos a hacer eso. Y no están partiendo, muchas de esas políticas públicas no están partiendo, exacto, o sea, de una fase previa del diagnóstico, ¿no? Exacto. En términos de la investigación, ¿no? Que es como lo que ocurre, por ejemplo, con muchos proyectos en donde dicen los investigadores, vamos a ir a esa comunidad, y entonces, ¿y qué vamos a hacer? Les vamos a dar talleres, ¿no? Eso, como si después de un taller les fueran a solucionar su condición de pobreza, por ejemplo, ¿no? Porque eso depende de variables y de relaciones estructurales muchísimo más amplias y más fuertes. Entonces, ¿qué es lo que se hace, por ejemplo, con temas como el de la obesidad? ¿No? El tema de la obesidad se ha construido como un problema de salud pública. Pero fíjate, yo lo voy a decir en broma, pero en serio, pero está casi a punto de ser un problema jurídico. O sea, ser gordo ya es casi un crimen, ¿no? Sí, eso. Entonces, en términos sanitarios, fíjate, si se echan a andar políticas públicas que le dicen a la gente muévete, mídete y no sé cuánto más, es decir, al final el Estado puede hacer una perspectiva de lo que puede ahorrar en términos de inversión en salud. Pero para eso se requiere, por ejemplo, o sea, ¿sí? Enseñarle a la gente que el tiempo de los gorditos buena onda se acabó. Es decir, ahora están enfermos, o sea, no son gordos buena onda, son gordos enfermos. ¿Sí me explico? Eso. ¿Sí? Y lo mismo ocurre no solo con la obesidad, es decir, ocurre con muchos otros aspectos de la vida. Por ejemplo, con la caída del cabello, es decir, con la calvicie. Sí. Es decir, fíjate, lo que está ocurriendo es que procesos naturales, o sea, procesos naturales como la caída del cabello, ahora, o sea, están construidos como enfermedades, por ejemplo. ¿Sí? Eso es. Hay un libro, ahora es que estoy tratando de recordar, es que no, siempre lo digo mal, pero no se llama Los constructores de enfermedades, creo que son los inventores de enfermedades, pero en ese libro se detalla muy bien cómo muchos ámbitos, por ejemplo, de la vida, como la disfunción eréctil, ahora se construye como un problema de salud, por ejemplo. ¿Por qué? Porque eso beneficia a la industria médica. ¿Cuál industria? Pues la del Viagra, por ejemplo. Exactamente. Sí, eso es. El Cialis es muy caro. ¿Mande? Eso, pero está ahí, ¿por qué? Porque detrás, o sea, no todo es de buenas intenciones, o sea, también lo que hay detrás de todo esto es un ámbito mercadológico bien amplio y bien interesante. Es decir, apenas se anuncia el mal o la deficiencia, por ejemplo, psicológica, y curiosamente las grandes farmacéuticas ya tienen la pastilla para el tratamiento. Todo funciona a través de un triángulo perverso. Esto es bien interesante. Donde están, por ejemplo, ¿sí?, los médicos, ¿sí?, está la industria farmacéutica y los medios de comunicación. ¿Bien? Los medios son los encargados de difundir supuestamente los hallazgos
de estos médicos que muchas veces son sobornados por la industria, ¿sí?, para regalar pastillas. Por ejemplo, cuando uno va al médico y el médico parece que tiene un buen espíritu samaritano y le dice, mire, todas esas pastillas no se las voy a cobrar, es porque las está testeando con nosotros y no estoy jugando, ¿no? Sí. Porque son muestras. De este libro se llama Los inventores de enfermedades. Sí. ¿Cómo nos convierten en pacientes? ¿Y cuál es el autor? George Flesch. Sí, George Flesch, exactamente. Gracias. George Flesch, enfermedades. Dos puntos, ¿cómo nos convierten en pacientes? George Flesch. Ajá, ese libro es así, es una maravilla. Y si ustedes están en el ámbito de la salud, es una maravilla. Y el otro es de Hans Werner ¿Cómo nos convierten en pacientes? y Klaus Weiss. Ajá. Y se llama el libro negro de las marcas. Hans Werner y Klaus Weiss se hicieron pasar por agentes de la industria médica. Ajá. Para los inventores del libro negro de las marcas. Se hicieron pasar por grandes empresarios de la industria farmacéutica y fueron descubriendo cómo muchas de las pastillas, por ejemplo, que se sacan a la venta en Estados Unidos y en Europa, lo primero que se hace es testearlas en América Latina. Hasta que no están testeadas, entonces se sacan al mercado. Y pasa también lo contrario, que muchas de las pastillas que se descontinúan en los mercados norteamericanos y europeos se sacan a la venta acá, incluso cuando ya están testeadas. Sí, pero ya que está probada que hacen daño, entonces no se quedan con eso, O sea, esto va más allá de dar talleres, Esto es más estructural, pues. Esto va más allá del buen espíritu que puede tener uno. Sí, muy bien. Gracias. Está como el Red Bull, ¿no?, que tenemos aquí. ¿Perdón? Como el Red Bull que usamos aquí. Ah, claro, sí. Está prohibido en otros países. Claro. Sí, por supuesto. Yo puedo felicitar a nuestra excelente ponencia, sobre todo porque nos abre un poquito el panorama acerca de lo que debemos adentrarnos más a estudiar, ¿no? Todo lo de epistemología o teología, que a veces así como que nos queda de qué me estás hablando, y todo lo que es la filosofía, porque yo tengo un amigo psicólogo que de repente me empieza a hablar de varios autores y de repente uno se puede hasta perder en la conversación, porque a veces no estamos acostumbrados a todo este bagaje cultural, filosófico. Entonces a mí me quedé impresionada con la ponencia y como que me motivó más a conocer más sobre estos constructos filosóficos. Y hablaba la compañera, dice, ¿cómo? Entonces el problema no es problema. A mí me pasó algo chistoso en comunidad donde yo trabajaba. Yo creía o yo pensé por todo el problema de salud pública del dengue que se estaba suscitando, que el problema en esa comunidad era dengue, ¿no? Porque incluso había muertos ya, incluso se habían muerto. Y yo les decía, hice un taller y todo eso, y dice, les digo, vamos a sacar un problema social, el dengue, que que lo otro, decía, no, es que para nosotros eso no es problema. Y yo viendo que había fallecido todo eso, es que nosotros queremos que trabajemos con los perritos callejeros, porque para nosotros es un problema porque se hacen el baño en la calle, porque nos ocasiona que haya personas que nos muerdan. Entonces, algo que para ellos era problema, para mí yo no lo veía como problema. Entonces fue algo muy padre porque trabajaron ellos, hicieron su comité, se organizaron, esterilizaron perros, juntaron fondos, el ayuntamiento se coordinó. Entonces pude ver cómo mi realidad no es la de ellos. Claro, por eso decía, es importante esta fase del diagnóstico previo a la intervención y sobre todo, por ejemplo, cuando se trata de investigación evaluativa, es muy importante la fase de evaluación, o sea, la fase de evaluación de la intervención misma, ¿no? O sea, no puede salir un proyecto de investigación en la cabeza de alguien nada más porque se lo prefiguró, ¿no? Sí, de lo que nos comentaba una maestra exactamente, dice que hicieron un proyecto en una comunidad donde les estaban haciendo pisos en las casas y sanitarios, pero la gente lo que quería era que les arreglaran la iglesia de la colonia, bueno, de la comunidad, y todos decían, están locos, pero les beneficia más el piso y el baño, y ellos dicen, no,
porque este es un pueblo mágico, es un centro turístico, y al haber turismo tenemos trabajo y vamos a tener fondos para comer. Entonces, como dice, a veces lo que uno ve no es las necesidades que tiene la población. Entonces, por eso es importante también respetar lo cultural, ¿no? Del lugar, ver no nada más desde nuestro punto de vista, sino de las necesidades. Sí, pues más que nada como esta fase de diagnóstico, ¿no? Eso. No, y lo que hemos venido comentando mucho, por lo menos en trabajo social muchas veces, la investigación se ve a nivel técnico e instrumental, cuando los otros niveles, a nivel técnico e instrumental es importante, pero siempre vinculado a una visión ontológica, epistemológica y metodológica que va más allá de la cuestión técnica. Entonces, esto implica también, pues, lógicamente, tener la posibilidad de formarse, ¿no? Aquí, pues, nosotros llevamos un módulo de investigación. No es un diplomado de investigación, ¿no? Son elementos que ustedes tienen que ir recogiendo para poder ir formándose. Como decía Juan, pues esto ya no acaba, ¿verdad? Sí, o sea, uno se convierte en un metodólogo en una hora, ¿no? O en 2 horas, o en 4 o 5, ¿no? Entonces, en menos como en 10. Muy bien, muchas gracias a la red de investigaciones de estudios avanzados en trabajo social, otorga la presente constancia al doctor Juan Soto Ramírez por su participación como conferencista magistral con el tema Nuevos enfoques en la investigación social contemporánea. En el marco de este quinto diplomado de Administración de Servicios de Salud, Gerencia Social y Fortalecimiento Institucional. Ciudad de México, a 16 de diciembre del 2017. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Juan. Gracias a ti. Gracias. La foto. Ay, perdón. Tenemos toda la galería de fotos. Muchas gracias. Bueno, ya está nuestro siguiente ponente. ¿Se trae material? Está en mi correo. Ah, ya. A ver. Sí. Ahorita presentamos al doctor Jorge y nos vemos. Sí, fue con mezclada y condicionadora. ¿Dónde va a estar la cita del cumpleaños? Te hablan. ¿Dónde va a estar la cita del cumpleaños? Las compañeras vienen de Morelos cada sábado